Las comisiones de Economía y de Desarrollo Social aconsejan la aprobación con modificaciones del proyecto de ley de fomento y protección a los pequeños y medianos productores de yerba mate y Lex paraguariensis. Consideración, senador Abel González, por la Comisión de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana y el dictamen que aconseja la aprobación con modificaciones. Tiene uso de palabra. Presidente, acordamos en la Comisión de Economía que el senador Juan Afara estaría haciendo la fundamentación por ambas comisiones. Gracias. Muchas gracias. Senador Juan Afara, por las comisiones de Economía y Desarrollo Social y el dictamen que aconseja la aprobación con modificaciones. Tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Gracias, los colegas. Estimado, este proyecto de ley es una reivindicación del rubro yerbatero, principalmente a los pequeños y medianos productores de hoja, que hace años vienen procurando una legislación que los ampare. El cultivo de la yerba mate forma parte de la esencia misma de la población campesina y es fuente de ingreso de miles de compatriotas que mantienen sus cultivos en honor a la tradición familiar que se transmite de generación a generación. Y en este proyecto de ley se reconoce como rubro de producción nacional. Hoy día esa tradición, principalmente los pequeños y medianos productores de hoja de yerba mate, están en un inminente peligro de extinción por diversos motivos. Uno de ellos es el económico, por el bajo precio que se pagan los acopiadores en finca por la hoja de yerba mate. Otro de los motivos es la falta de asistencia técnica que les ayuda a mejorar el rendimiento de la planta de yerba mate. Y por último, la falta de créditos financieros acordes a los plazos y al rubro yerbatero. El proyecto original, derivado a las comisiones, ha sufrido varias modificaciones en base a las sugerencias y recomendaciones de las instituciones a quienes se ha solicitado su parecer, que finalmente mejoraron sustancialmente el proyecto inicial, sin variar el objetivo principal. Se trabajó con la Comisión Mixta Multidisciplinaria para el estudio de la problemática de la yerba mate creada por decreto número 19.820 del año 1998, que tiene como coordinador al Ministerio de Agricultura y Ganadería y está integrado por 12 instituciones públicas y privadas, todas del sector yerbatero. Se socializó con las organizaciones de pequeños y medianos productores de yerba mate, quienes están muy conformes y expectantes de la aprobación del proyecto. De la misma forma, se trabajó con técnicos y asesores jurídicos de la cooperativa Colonias Unidas, uno de los mayores productores de yerba mate del país y cuya dirigencia es muy respetada en el rubro yerbatero, quienes se mostraron conformes con el objetivo de la ley, ya que ellos consideran como competencia desleal el pago por la hoja de yerba mate por debajo de los costos de producción. Con todas estas entidades, por lo menos con la mayoría de sus miembros, con escasa excepción, se llegó a un consenso sobre la terminología utilizada para determinar una retribución económica justa a favor de los productores de yerba mate. El punto que provocó idas y vueltas durante el debate fue sobre la terminología correcta a utilizar para determinar la retribución justa y equitativa, ya que implicaba adecuarse a la Constitución Nacional al establecer dicha normativa. Es así que se llegó al consenso con el siguiente párrafo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, por resolución a ser dictada como máximo hasta el 10 de noviembre de cada año, deberá establecer el costo base de producción de la materia prima hoja de la yerba mate, conforme al parecer técnico de la Comisión Mixta Multidisciplinaria o, a falta de este, en base a estudios técnicos actualizados. Esta determinación está fundada en la disposición constitucional prevista en el artículo 115 que dice: las bases de la reforma agraria y del desarrollo rural. La reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo con las siguientes bases: 1, 1.2,
1.3, 1.4 y 1.5. El establecimiento de sistemas y organizaciones que aseguren precios justos al productor primario. Punto 6. El otorgamiento de créditos agropecuarios a bajo costo y sin intermediarios. Punto 7. Por tanto, es perfectamente constitucional establecer un sistema que asegure al productor primario recibir un precio justo a su producto. Esto no es una imposición de precio y en consecuencia no se contrapone a la libre concurrencia ni a la competencia en el libre mercado, sino el establecimiento de un sistema que haga posible esta previsión constitucional. El citado artículo constitucional, al disponer que las bases de la reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo a las siguientes bases y entre ellas dispone el establecimiento de sistemas y organizaciones que aseguren precios justos al productor primario. Esta transfiriendo al órgano legislativo establecer ese sistema. Por tanto, es nuestra obligación y deber constitucional establecer un sistema que asegure el precio justo al productor primario. La previsión constitucional del precio justo a favor del productor primario en este proyecto está previsto bajo el siguiente sistema. El Ministerio de Agricultura y Ganadería establecerá anualmente a más tardar el 10 de noviembre el costo base de producción de la hoja de yerba mate. Ese costo base será determinado conforme al parecer de la comisión mixta integrada por 12 instituciones públicas y privadas, todas del sector yerbatero. El precio a ser pagado a los productores será por encima de ese costo base. El precio pagado por debajo del costo de producción será sancionado por la autoridad de aplicación. Sorprende que no existan líneas de crédito específicas para la producción de la yerba mate, por lo que el proyecto establece el acceso a líneas de créditos en el Banco Nacional de Fomento y en el Crédito Agrícola de Habilitación. Queridos colegas, la vida de miles de compatriotas que viven de la agricultura, en este caso de la yerba mate, están pendientes de nuestras acciones como legisladores para que atendamos sus reclamos, que podemos incidir en su vida cotidiana y que se apruebe una ley que les asegure un precio justo a sus productos. Por tanto, el sistema previsto en el proyecto de ley no solo no es inconstitucional, sino que es obligación nuestra como órgano legislativo, por derivación constitucional, pronunciarnos en el sentido de establecer un sistema que asegure un precio justo al productor primario. En base a estas argumentaciones, solicito el acompañamiento de los colegas a esta loable y justa propuesta legislativa aclamada por muchísimos productores yerbateros que están pendientes de esto. Muchísimas gracias y solicito, reitero, a los distinguidos colegas la aprobación de este proyecto. Muchas gracias, presidente. A usted, señor senador. Senador Hugo Richard, tiene uso de palabra. Muchas gracias, presidente. Para acompañar este proyecto, me parece realmente oportuno que se plantee el proyecto y el debate sobre este tema. Las condiciones mínimas de competencia entre los pequeños y medianos productores con las grandes empresas está desembocando en una crisis importante en la producción y fundamentalmente en el sostenimiento de los pequeños y medianos productores. Eso podemos verlo en la producción o con los productores, por ejemplo, de la caña dulce. Podemos verlo, por ejemplo, en la producción de los horticultores. Estamos asistiendo todos los años a una crisis que se expresa de diferentes formas y que impacta en los niveles de pobreza que últimamente han crecido de vuelta en el Paraguay, pero no es lo más importante. Pero además hay que señalar que esto impacta en la producción nacional. Nosotros consideramos
como un camino estratégico, un proceso de industrialización del Paraguay a partir de la producción principalmente en el agro. Pero estamos asistiendo a un debilitamiento de los pequeños productores y los medianos productores. Cada año, a principios de cada año, nosotros solemos ver las manifestaciones de los productores de la yerba mate, principalmente en el departamento de Concepción. Y ahí están cerrando rutas, expresando su desacuerdo y fundamentalmente la desatención por parte del Estado en esta competencia desigual que se da. El Estado no debe alterar los precios que puede regular el mercado. No estamos diciendo eso. Lo que sí estamos diciendo es que el Estado tiene que intervenir para crear las mejores condiciones entre pequeños productores, medianos productores y las grandes empresas. Acuérdense que las grandes empresas hoy día con la incorporación de la tecnología hace más grande esa desigualdad. Entonces, no mucho más que agregar de lo que dijo el senador. Las funciones de esta comisión que va a actuar como asesor técnico, va a dar su parecer técnico y en base a eso finalmente determinar el costo base de producción. Y no es casual que acá diga en el mes de octubre, porque recién dije en los primeros años se dan estas manifestaciones de protesta en varios departamentos del país y principalmente en el sur de nuestro país. Entonces es oportuno que se diga acá en el mes de octubre porque es un mes importante en la cadena de la producción y de la cosecha de este producto. Me adhiero a lo que planteó finalmente el senador. Sería un gran paso para que el Estado pueda cooperar de manera efectiva en la generación de mejores condiciones de igualdad, en este caso en favor de los pequeños y medianos productores. Adherimos, presidente, colegas, a este proyecto. Muchas gracias, señor senador. Senador Fidel Zavala tiene uso de palabra. Permiso, Muchas presidente. gracias, presidente. Antes, Bueno, en la Comisión de Economía habíamos discutido nosotros este proyecto y yo creo loable el proyecto, presidente. Creo que el objeto de este proyecto, que tiene como objeto promocionar y fomentar un marco de protección a los pequeños y medianos, el reconocimiento, autoridad de aplicación, las funciones, pero hay un pequeño tema, presidente, ¿verdad? En el artículo 3, ¿verdad? Yo había hecho un dictamen en contra, presidente, ¿verdad? Porque en el artículo 3 decía que el órgano consultor, la comisión mixta multidisciplinaria para el estudio de la problemática, que fue creada por decreto 1988, deberá emitir parecer técnico a los efectos de establecer un precio base de producto. Y acá se cambia la palabra precio base por costo. Pero básicamente lo que seguimos haciendo es inconstitucional, porque estamos dejando de lado la libre competencia. Acuérdense que el Estado no puede entrar a fijar precios, porque si partimos de esta premisa y comenzamos a regular precios de todo, vamos a terminar destruyendo el mercado. Yo creo que lo correcto es de que cumplan las funciones, así como está la ley de autoridad de aplicación, que es asistencia técnica, capacitación, coordinar con las instituciones, mejorar la producción en cuanto a calidad y cantidad, implementando técnicas. Ahora, entrar a fijar precios, o como se cambió en el proyecto, fijar costos, ¿verdad? Esto es inconstitucional, presidente. De manera que yo no quiero ser responsable de las distorsiones que puedan ocurrir, ¿verdad? Y del descalabro que puede ocurrir, ¿verdad? Con todo el sector yerbatero, ¿verdad? Que viene creciendo y con mucho sacrificio. Acuérdense de que
nosotros quedamos retrasados y rezagados en aplicación, inclusive los grandes productores. En cuanto a aplicación de paquetes tecnológicos, hoy recién se está dando esa situación con mucho esfuerzo. Acuérdense que la yerba mate casi llegó a desaparecer del departamento de Itapúa en algún momento. Y esto tendría algunas implicancias, presidente. De manera que yo estoy de acuerdo con lo que dice el Estatuto Agrario, ¿verdad? Lo que mencionaron, ¿verdad? Pero acá tenemos esta particularidad y va a hacer con que esto sea inconstitucional. Para cambiar la palabra costo base por precio base es básicamente lo mismo. Vamos a estar nosotros fijando precio y creando una competencia desleal. Y esto hay manera de que nosotros podamos ver, presidente, si es que el Estado efectivamente quiere ayudar. Pero se pueden hacer contratos entre el Estado y pequeños productores, si es que así se quiere ayudar, como se hace para el tema de, vamos a decir, semillas, para o algún otro tipo, vamos a decir, de incentivo. Pero yo creo que este proyecto, presidente, en todos los puntos, salvo en el artículo 3, ¿verdad? Que yo creo que vamos a estar nosotros cometiendo un acto inconstitucional, ¿verdad? Porque vamos a estar rompiendo la regla del libre mercado y del justo precio, y cambiando solamente la palabra precio base por costo base, no cambia el sentido del proyecto, motivo por el cual, presidente, yo me opongo a este proyecto, y en caso de llevarse a votación, me gustaría que la votación sea nominal. Muchas gracias, presidente. A usted, señor senador. Senador Abel González, tiene uso de palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, presidente, me gustaría manifestar de que este es un proyecto en realidad necesario, ¿verdad? Yo estuve recorriendo, le estuve comentando al senador Afara, el departamento de Itapúa, y justamente he visto que la gente está muy animoso en trabajar con la yerba mate. Inclusive estuvimos viendo la cuestión de plantines, ¿verdad? Que es algo muy necesario, ¿verdad? Porque confían mucho en este rubro. Y justamente me pidieron, en realidad, para defender este proyecto, porque yo creo que el precio, acá nosotros lo que estamos hablando es de un precio base, ¿verdad? El precio base, el precio base que sería el costo de producción, ¿verdad? Que sería básicamente el precio base, ¿verdad? Y que no se podría pagar a menos de ese precio, ¿verdad? O sea, que el que viene a comprarte tendría que respetar ese precio para arriba, ¿verdad? Y este es una materia prima, pero eso también no le limita a las empresas, por ejemplo, que producen la hierba. Nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad?, que hay en realidad muchísimas empresas que en realidad empaquetan y también tienen su plantación de hierba, ¿verdad? Yo creo que Lauro Ras con Pajarito tienen sus plantaciones de hierba. Está en Curupí, también yo estuve mirando ahí en la zona. Está Colón, Selecta, Colonial, ¿verdad? Gente que realmente produce, ¿verdad? Y bueno, y seguramente compran también por fuera, ¿verdad? Yo creo que no va a haber un comprometimiento, para llamarla así, competencia desleal, ¿verdad? Porque acá lo que nosotros queremos y buscamos con este proyecto realmente es protegerle a los pequeños productores y generar nuevamente un entusiasmo en la producción de la yerba mate, ¿verdad? Que justamente se vio muy aminorado en este tiempo, ¿verdad? Y también lo que sí creo que es importante dentro del proyecto es la calidad. Es lo que está establecido en el artículo 4, ¿verdad? Que justamente habla de las funciones de la autoridad de aplicación, en donde tienen unas funciones muy loables, ¿verdad? Que es la asistencia técnica, la capacitación, ¿verdad? La mejora en la producción en cuanto a calidad y cantidad, ¿verdad? Que eso tiene que ver mucho con el precio base establecido, ¿verdad? Porque cuando producís más calidad y producís más cantidad, tenés un precio base inferior, vamos a decir, ¿verdad? Porque vas a estar produciendo más materia prima, ¿verdad? Y tenemos que implementar el uso de la tecnología adecuada para manejo extensivo e imprevisto, ¿verdad? Preservar
el rubro de la yerba mate como cultivo de renta de la agricultura familiar paraguaya. Y bueno, y demás funciones, ¿verdad? Y yo creo que es importante, y después también el acceso a créditos. Yo creo que se está complementando todo, ¿verdad? Son tres cosas importantes: precio base, lo que estará a cargo de la entidad de producción, ¿verdad? De la entidad de aplicación, ¿verdad? Que es, yo creo que lo más importante que podemos ver acá es mejorar la producción en cuanto a calidad y cantidad, ¿verdad? Y después el acceso a crédito, ¿verdad? Entonces, les pido a los colegas también, ¿verdad?, que podamos apoyar esta iniciativa legislativa, y le solicito también a mi bancada que acompañe en este proyecto, que es muy importante, no solamente para el departamento de Itapúa, sino para todo el Paraguay y toda la gente que quiera dedicarse a la plantación de hierba. Y para terminar, un dato muy importante, ¿verdad? La hierba mate, yo nunca escuché que la hierba mate bajó de precio. Cada año la hierba mate va subiendo de precio, ¿verdad? O sea que es un producto valorizado, ¿verdad? Y yo creo que tiene que haber un precio base que se tenga, o precio de costo, así como lo quieran llamar, ¿verdad? Que se tenga que realizar con unos parámetros aceptables de producción, ¿verdad? Y donde se le pueda garantizar la rentabilidad al yerbatero, ¿verdad? Entonces, para apoyar, presidente, y solicitar a los colegas que acompañen. Gracias. Sobre el punto, presidente, si me permiten los colegas. Senador, usted está anotado, senador Zavala. Me permite, voy a completar la lista. Está el senador Silva, el senador Godoy y después usted, senador Zavala. Senador Fernando Silva, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. En el mismo contexto, siempre apoyo a todos los proyectos de colega Fara porque conoce la zona. Y la producción yerbatera en el sur del país y en el este del país es sumamente importante. Entonces, yo quiero dar constancia de mi apoyo al proyecto, con excepción del artículo 3. En el artículo 3, tercer párrafo, al incluir la palabra precio base y al establecer sanciones por cualquier pago que se haga por arriba de ese precio en vez de costo, infringe directamente el artículo 107 de la libertad de concurrencia de la Constitución Nacional, donde en el segundo párrafo establece la Constitución que se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitida creación de monopolio y el alza o baja artificial de los precios que traben la libre concurrencia. Entonces, ese artículo y el consecuente artículo, el artículo 8º, primer párrafo del régimen sancionatorio, son abiertamente inconstitucionales y por lo tanto, fuera del espíritu que está espectacular, eso es inconstitucional, presidente, y a eso yo me opongo porque es muy clara la Constitución. El costo, pero las variaciones de precio, lo que va a hacer esto, presidente, en caso de que presente una acción de inconstitucionalidad y no ganen, es que lo que se va a hacer es se va a comprar de los grandes productores, que su costo siempre es más competitivo, o se va a hacer lo que se suele hacer nomás luego en la zona, es traer de contrabando en Argentina cuando los precios son más favorables, ¿verdad? Y por supuesto nuestras aduanas que brillan por su eficiencia, métale el producto contrabando. Entonces, presidente, creo que es un contrasentido ese punto que es la fijación de un precio base que es abiertamente inconstitucional. Gracias, presidente. A usted, señor senador. Senador Sergio Godoy, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Y este proyecto nos presenta un tema álgido para el Estado de Derecho. Es la intervención del Estado en la economía. Entonces tenemos que ver qué dice la Constitución. Recuerdo que nuestra función primera como legislador es el cumplimiento de la Constitución y las leyes. ¿Hasta qué punto el Estado está autorizado a intervenir en la economía? Y ahí vamos al artículo 176, que habla de la política económica y la promoción del desarrollo,
donde fundamentalmente concibe al Estado como promotor del desarrollo económico mediante la utilización racional de recursos, el impulso a un crecimiento ordenado y sostenido en la economía, crear fuentes de trabajo y demás. También en el 178 habla de los recursos del Estado y faculta una serie de cuestiones, entre ellas establecer impuestos, tasas y contribuciones, explotar por sí mismo o por otro los recursos estatales, organizar la explotación de servicios y punto. Después la Constitución, porque una Constitución que está basada en la libertad de las personas, enfoca la libertad de concurrencia, nos presenta como derecho económico primero la libertad de concurrencia, la libertad de empresa, la libertad del ser humano a realizar la tarea económica de su preferencia en igualdad de oportunidades. Y ahí agrega sin duda alguna, hay algunas constituciones que no tienen esta previsión expresa, pero la nuestra sí. Se garantiza la competencia en el mercado. No se permite el alza y baja artificial de precios que traben la libre concurrencia. Repito, ni en las facultades, digamos, del Estado otorgada la Constitución se establece la posibilidad de fijar un costo, un precio o similar, y viendo del lado del ciudadano, digamos, no hay un límite en sí a la libertad de emprender, salvo monopolio, alza y baja artificial y demás. Porque nuestra Constitución, y esto está demostrado en el mundo entero, concibe que los precios, los costos, los fijan diversos agentes económicos, tanto en el lado de la oferta y la demanda. Si hay una distorsión, si hay ya tiene que ser prevista de otra forma. Si hay una usura, por ejemplo, está castigado por el derecho penal y demás. Pero fijar precios, costos, como pretendan llamarlas, que no son propios de una oficina con unos burócratas que van a estar establecidos, sino del mercado, no es la vía indicada y ha demostrado que en nuestro país es el principio del acabose. Imagínense cada año estos que van a estar sentados ahí en la mesa, comisión multidisciplinaria, la comisión que va a fijar el costo-precio. Imagínense con una sociedad, un país y unas autoridades que reflejan estos sumamente corruptos, ¿en qué puede terminar? Y saben que va a terminar, cuestión de ver lo que pasó en el mundo, en menor producción, aumento de costos y en un sistema totalmente inviable. Entonces, por este argumento también hablé con el colega Tony Barrios y otros de la bancada que apoyan, digamos, el rechazo de este proyecto. No es la vía indicada, no es el camino y ha demostrado en otras latitudes que es el camino al fracaso, a un sistema perverso en donde el Estado toma una atribución que no le corresponde, que es fijar los precios, porque, repito, en el mundo que progresa, en el mundo que da avances, el precio está fijado por los agentes económicos y no por unos burócratas sentados en un escritorio. Gracias, presidente Gómez. A usted, señor senador. Senador Fidel Zavala Cerrati, tiene uso de palabra. Así mismo, presidente. Bueno, ampliaron ahí los colegas, ¿verdad? Y habíamos nosotros sugerido en comisión, ¿verdad?, que se modifique el artículo 3, ¿verdad?, que se coloque precio de referencia, ¿verdad?, y se elimine el artículo 8, toda la parte vamos a decir, de sanciones, ¿verdad? Creo que por lo visto llevaron adelante el proyecto tal cual estaba y vuelvo a decir, ¿verdad?, ampliando un poco lo que había manifestado el senador Godín, ¿verdad?, esta comisión que se estaría armando, el estamento existe, ¿verdad? Ya han ocurrido casos, ¿verdad?, donde existen oligosonio, monopolio, oligopolio, pero ahí es la CONACOM, de manera que yo creo que existen los argumentos suficientes, presidente. Esto es abiertamente inconstitucional y vuelvo a repetir, ¿verdad?, nos gustaría que el voto sea nominal para que queden claras las posiciones, presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador. Senador Hugo Richard, tiene uso de palabra. Gracias.
Por supuesto que quienes vamos a votar a favor, es muy importante que el voto sea nominal. Queremos que la gente sepa qué votamos. Y para otros será importante también que sea nominal para que otro sector sepa qué votan. Pero esto funciona así, ¿verdad? Voy a partir de una cuestión general. Se habla de que cuando no voy a entrar todavía en cuestiones constitucionales y legales. Se habla de cuando nos rige el mercado es un fracaso absoluto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y el mundo capitalista que se rige por el mercado, capitalismo neoliberal que se rige por el mercado, cómo está? ¿Cuál es el nivel de vida de la mayoría de su población? ¿Acaso han superado los problemas más acuciantes, aunque sea para el 60% de la población? ¿Pueden demostrar eso? No pueden demostrar eso porque los números son claros, las estadísticas son claras. Ahí tienen la Unión Europea en su desesperada preocupación por darle una respuesta a su crisis económica, por darle una respuesta al resquebrajamiento de cadenas en la producción. ¿O acaso la crisis económica y el déficit fiscal de los Estados Unidos está resuelto por el mercado? Esas son falacias que por lo tanto, no se corresponden con la realidad. El mercado solo regula solamente a favor de los intereses de los grandes grupos económicos. El mercado solo regula solamente para los intereses de las grandes empresas. Últimamente se ha usado mucho la palabra colusión, que es una práctica dentro del mercado. Es una práctica en la que empresas que compiten en un mismo mercado acuerdan aumentar o fijar el precio, reducir la producción, repartirse el mercado o bloquear el ingreso de nuevos competidores con el objetivo de incrementar los beneficios de las empresas participantes. Ese es el mercado. Pero se usa como cliché justamente para evitar que el Estado intervenga. Porque quien puede, repito, crear las mejores condiciones para intervenir en el mercado, porque yo no niego el mercado, solamente es el Estado el que puede intervenir para mejorar esas condiciones de competencia y de competitividad. El Paraguay, escuché acá recién a colega hablar de las maravillas del mercado y resulta que tenemos a pequeños productores en quiebra, medianos productores en quiebra, una línea ascendente de pobreza y extrema pobreza. ¿Y la maravilla del mercado? Solamente le estoy diciendo la realidad. Y sí, el artículo 107, un poco dice en el primer párrafo lo que acabo de decir. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia. Coma. Después dice, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. ¿Cuál igualdad de oportunidades? Esa igualdad de oportunidades no existe entre los pequeños, medianos y los grandes. El mercado no regula eso, el mercado regula a favor de los grandes. Efectivamente, en el párrafo posterior dice se garantiza la competencia en el mercado, no lo niego. Y dice no serán permitidas la creación de monopolios. ¿Es cierto eso? ¿No hay monopolio de hecho en el Paraguay? ¿Están seguros ustedes? Hay monopolio de hecho en el sector económico, comercial, financiero. Hay monopolio de hecho. Interviene el Estado de manera a evitar los monopolios de hecho. No interviene porque el poder político favorece los monopolios de hecho.
Dice, no será permitida la creación de monopolios, ya lo dije, el alza o la baja artificial de precios. Mentira. Veamos cómo en el mundo el mercado regula a favor e impacta en nuestro país el tema del combustible ahora. ¿Cómo actúa la especulación? El mercado no regula eso. El mercado sin la presencia del Estado regula, entre comillas, a favor de los intereses de quienes tienen mayores poderes económicos y de las grandes empresas, de los grandes monopolios y de los grandes oligopolios. Entonces, o las letras de regulación monetaria, si quieren, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que en la realidad no son ciertas. Pero son interpretaciones. Y efectivamente, el mercado es necesario en un mundo capitalista y tal vez en un mundo que no conocemos precisamente, en un mundo socialista, en las sociedades. Pero que regule solamente el mercado, hay que mirar el mundo, hay que mirar la calle, hay que mirar el barrio, las ciudades, el país, a ver cómo está la sociedad que regula el mercado. Gracias, presidente. A usted, señor senador. Senador Jorge Querey tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Una buena parte del senador Richard ya hizo referencia, de modo que voy a ser breve. Me gustaría ver eso en el debate, por ejemplo, de la fijación de los precios de los granos, que no se fija precisamente por las leyes del mercado, o del petróleo, que hoy tiene una caída espectacular. Y es cierto, tienen razón cuando se habla de que no solo el precio del petróleo es el factor de precios del combustible. Sin embargo, representa alrededor del 60% del costo del combustible, por lo menos. Por lo tanto, en ese 60%, salvo que haya una variación en otros componentes, debiera estar repercutiendo en un 67%, y el precio del petróleo está por debajo de $80 el barril. Me gustaría ver entonces esta discusión donde vamos a coincidir con mucha gente de por qué queremos abrir el mercado chino para la carne, cuando sabemos porque los sistemas regulatorios que tienen que pasar obligatoriamente por ciertas intermediaciones en Europa para llegar a los mercados de Oriente. Me gustaría que nosotros entonces discutamos cuáles son los mecanismos regulatorios que establece el Estado para arriba o para abajo. En Europa, con el tema de los subsidios y los precios fijados en alta, ¿verdad? Y la imposibilidad, mejor dicho, en baja, de tal manera que nuestros productos no puedan competir en esos lugares. Entonces, las distorsiones del mercado y las regulaciones del Estado son un componente absoluto de la relación necesaria dentro incluso de un sistema liberal de competencias. No estamos hablando de un modelo regulado y planificado desde un modelo socialista. Estamos hablando de las herramientas existentes hoy en el marco de nuestras democracias republicanas. La regulación de los precios o el establecimiento de precios por debajo del costo, indudablemente eso resulta en un trabajo esclavo o, dicho sea de paso, en la sentencia de muerte para los pequeños y medianos productores. Por lo tanto, no me extiendo más, presidente, y muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Traslado la consulta del senador Fidel Zavala y el senador Fernando Silva Facetti al proyectista senador Juan Afara. Con todo respeto a los distinguidos colegas, quiero pedir a la sala técnica una proyección para... Sala técnica, por favor. Ese doña Neñete, porque tengo una gente de Ponaya, lo mitad,
Y hay traído la se entender porque peanio hay problema de bahía cada año gua. A veces cuando ya se sabe coa. Ahora viví con situación peanio ojero, productor primario ojero, da ahí barbacoa, da ahí vendedor de hierba final. Peabete hay claro y traía ya en el artículo 115, que dice las bases de la reforma agraria y del desarrollo rural. La reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo a las siguientes bases. 1, 2, 3, 4, 5. El establecimiento de sistemas de organización que aseguren precios justos al productor primario. P. Oñotina, Oñangarecoa, o cosechada. El otorgamiento de créditos agropecuarios a bajo costo y sin intermediarios. Con Angaitepe, la yerbatero o banco de fomento, o no hará abatir o soja la crédito. No está acorde con su ciclo de producción. Entonces, yo quiero ser más que claro con esto porque acá no se intenta más que establecer. La comisión mixta existe desde 1998. El Ministerio de Agricultura, son 12 instituciones. Establecer la base del costo, cuánto cuesta producir y que el pago no sea menor a ese costo, que es lo que le lleva y le destruye al pequeño productor cuando se le compra a menos del costo, porque eso es lo que está pasando con el productor yerbatero. Entonces, yo quiero decirle, el modelo cooperativo, dejó la cooperativista no hay problema ahí, va a ir, porque cuando reuní la comisión de la cooperativa, o no es la costo, voy para o vale, ya producían, o fija de acuerdo a eso, con una utilidad para el productor, entonces el cooperativista nunca tiene problema. Hay que tuve por Andú Colonia Unida, hay que tuve ya, va y se te va oye pagar, hay conforme la productor porque o gana y mi la aire pere. Entonces, por eso vuelvo a mencionar el artículo, ya que se habla de artículos constitucionales, yo sostengo que el 115 ampara totalmente esto, que el pequeño productor tenga la posibilidad de no recibir menos de lo que le cuesta producir, que es lo que le está pasando actualmente al no cooperativizado. Así que, presidente, poniendo esto a consideración, solicito respetuosamente poner a consideración del Pleno el proyecto. Muchas gracias, señor senador. No hay senadores inscriptos. Pongo a consideración el voto nominal solicitado por el senador Fidel Zavala. Los que estén de acuerdo, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría. Iniciamos votación por la aprobación con modificaciones o por el rechazo planteado por el senador Sergio Godoy. Esta votación es en general. Juan Afara. Por la aprobación con las modificaciones ya introducidas al proyecto. Gilberto Apuril. A favor con modificaciones. Lucas Aquino. A favor con modificaciones. Martín Arévalo. Senador Martín Arévalo. Ausente. Georgia Arrua. Senadora Arrua. Senadora Georgia Arrua. Perdón, presidente. Adelante. En contra, es inconstitucional así como está, presidente. Eusebio Ramón Ayala. Aprobación con modificaciones. Enrique Baqueta. Aprobación con modificaciones, presidente. Antonio Barrios.
El rechazo, presidente. Enrique Usarquis. A favor. Carlos Filisola. Aprobación con modificaciones. Arnaldo Franco. Por la aprobación. Amado Florentín. Rechazo. Rodolfo Friedman. Con modificaciones. Juan Carlos Galaverna. Rechazo. Sergio Godoy. Senador Rechazo. Sergio Godoy, su voto. Rechazo. Abel González. Aprobación con modificaciones. Carlos Gómez Celada. Senador Gómez Celada, ausente. Patrick Kemper. Con modificaciones. Blas Lanzoni. Aprobación. José Ledesma. Anían Guañan de Caapa. Aprobación con modificaciones. Fernando Lugo, ausente. Blas Llano. Rechazo. Esperanza Martínez. Aprobación con modificaciones. Desiree Masi. Senadora Desiree Masi, ausente. Juan Darío Monjes. Con modificaciones. Hermelinda Ortega. Por la aprobación. Derlis Osorio. Modificaciones. Aprobación con modificaciones. Blanca Ovelar. Aprobación con modificaciones. Silvio Ovelar. Senador Silvio Velar, ausente. Sixto Pereira. Aprobación. A mí que Peter Ana. Jorge Querey. Aprobación. Stefan Rasmussen. Por el rechazo. Ramón Retamoso. Aprobación con modificaciones. Hugo Richard. Aprobación. Enrique Riera. Senador Riera, ausente. Miguel Fulgencio Rodríguez. Su micrófono, señor senador. Senador Kencho Rodríguez, su micrófono. Agradecí a Juan Ramón Ayala por el mensú. Aprobación. Daniel Rojas. Su micrófono, señor senador. Aprobación con modificaciones. Óscar Salomón. Aprobación con modificaciones. Lilian Samaniego. Aprobación con modificaciones. Pedro Santa Cruz. Senador Pedro Arturo, ausente. Octavio Schaap. Sí, aprobación. Fernando Silva Facetti. Rechazo, presidente. Javier Zacarías. Aprobación con modificaciones. Fidel Zavala. Por ser inconstitucional, rechazo. Carlos Vidal Sena. Aprobación con modificaciones. Senadora Masi, su voto. Votaron por la aprobación con modificaciones 29 senadores, por el rechazo 9, ausentes 7, queda aprobado en general
Estudio en particular artículo primero a la vista. Los que estén de acuerdo, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría aprobado. Siguiente artículo, el segundo a la vista. Los que estén de acuerdo con la aprobación, acrílico verde o levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo, el tercero a la vista. Los que estén de acuerdo con la aprobación, acrílico verde o levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo, el cuarto. A la vista, los que estén de acuerdo, acrílico verde, levantar la mano. Se consigna el voto del senador Baqueta. Suficiente mayoría, aprobado. Siguiente artículo, el quinto. A la vista, los que estén de acuerdo con la aprobación, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo, el séptimo. A la vista, los que estén de acuerdo con la aprobación, acrílico verde o levantar la mano. Suficiente mayoría. Siguiente artículo, el octavo. A la vista, los que estén de acuerdo con la aprobación, acrílico verde. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo, el noveno. A la vista, los que estén de acuerdo con la aprobación, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo, el décimo. A la vista, los que estén de acuerdo con la aprobación, acrílico verde o levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo, de forma, queda aprobado y pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.